¿Qué tal, amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y, por supuesto, por CIP TV, la plataforma de producción audiovisual del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, el tema de todo lo que tiene que ver con la impermeabilización del concreto, para lo cual tenemos la presencia del ingeniero Edgar Saldaña Alaya. Él es ingeniero de materiales por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene una maestría en Ingeniería Civil con mención en Tecnología de la Construcción por la UNI, un MBA con mención en Gestión Comercial y Marketing por la Universidad de SAM. Actualmente es ingeniero de producto de waterproofing en SICA Perú SAC, pero también ha tenido una vasta experiencia en empresas como Citemac, Concremax, Concretos Lima, todo lo que tiene que ver con tecnología y concreto. Y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Saldaña, por estar con nosotros. Ítalo, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. En realidad me encuentro muy complacido de poder participar de esta entrevista y de aportar un pequeño granito de arena con respecto a los conocimientos de tecnología de la construcción, de concreto y especialmente sobre lo que es impermeabilización. En primer lugar, háblenos acerca de lo que es exactamente así a grandes rasgos, qué cosa es la impermeabilización del concreto. Antes de pasar a su importancia específica, ¿a qué se refiere exactamente con impermeabilizar el concreto? Ya, te comento. El concreto es una estructura porosa. Normalmente siempre tiene poros internos, bueno, y es más, tiene tres tipos de poros, y eso tendríamos que entrar a detallarlo. Pero creemos que es una estructura porosa. Estos poros internos que tiene el concreto se comienzan a interconectar, generando unos pequeños ductos internos en toda estructura de concreto. Por eso, por estos ductos internos, comienza a trasladarse en realidad todas las soluciones y las soluciones de agua en especial, en el caso de las estructuras de concreto y de las estructuras de un concreto hidráulico. Pero el agua normalmente nunca va solo, siempre está acompañado por otro tipo de componentes químicos, como los iones cloruro, que es muy común en Lima, como los iones sulfatos, y como otro tipo de componentes químicos que generan en realidad una agresividad hacia el concreto. Este tipo de iones o este tipo de afectaciones o este tipo de composiciones químicas lo que hacen es degradar el concreto o generar patologías como la corrosión del acero de una estructura de concreto armado. Este tipo de Ujú. patologías o fenómenos lo que hacen es disminuir el tiempo de vida útil. La impermeabilización es el proceso en la cual nosotros lo que hacemos es evitar que pase cualquier sustancia química a través de esos poros y que puedan generar alguna patología en el concreto armado. ¿Y por qué es importante? Quizá me estoy adelantando. ¿Y por qué es importante? Porque lo que hacemos es darle una mayor tiempo de vida útil a las estructuras. Por eso es importante la impermeabilización. Sí, de hecho, me queda claro que la principal, digamos, la principal importancia es justamente darle la mayor cantidad de vida útil al concreto, ¿verdad? ¿Cuál, Correcto. cuál, cuál sería otra de las beneficios de poder impermeabilizar el Uno concreto? de los principales beneficios, bueno, si lo ponemos en una pirámide, lo primero es que la estructura que hemos construido sea la que en realidad cumpla el tiempo por el cual ha sido diseñado, ¿no? Y tenga un Ujú. buen tiempo de vida útil. Lo segundo es que en el caso de las estructuras hidráulicas, hablamos cisternas, piscinas, tanques, o por ejemplo estructuras como en los petares, las plantas de tratamiento de aguas residuales, al tener un buen grado de impermeabilización, estas estructuras, evitamos la fuga, la pérdida Exacto. de los líquidos. Me imagino que todos tenemos en realidad un edificio, una casa, algún tanque de agua. Y siempre vemos que podemos ir pagando sucesivamente cada mes un poco más los recibos de agua. Y esto puede suceder porque en el concreto existen fugas. Y si nosotros impermeabilizamos bien, vamos a evitar esa pérdida de agua. Adicionalmente también que, por ejemplo, nos ayuda a el líquido elemento como el agua potable, en realidad es uno de los líquidos, es uno de los elementos muy valiosos y más escasos en el futuro. Entonces, al tener un grado de impermeabilidad, también contribuimos con el medio ambiente, porque no desperdiciamos este líquido elemento, ¿no? Exactamente. De hecho, usted mencionó hace un momento los iones, ¿no? Que podrían afectar el concreto. ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar el concreto de modo que, digamos, estas sustancias extrañas pueden entrar a sus poros? La principal afectación que tenemos
es la degradación del concreto o el ataque de los iones cloruro en un ambiente Mm, marino, en un ambiente como por ejemplo el de Lima, en las cuales hay una alta humedad relativa, en las cuales por la cercanía al mar tenemos esta presencia de los iones cloruros. Es muy habitual que el ion cloruro ingrese intersticialmente a través de los poros, como lo mencionábamos, y genere este proceso corrosivo en el ok, acero. Esto es muy importante. El acero tiene unas dimensiones dentro del concreto, es una dimensión por la cual lo compramos. Al generar el proceso corrosivo, si cuando comienza a corroerse, se comienza a generar una capa externa encima del acero. Y al generarse esta capa interna, esta capa externa encima del acero, hay tensiones internas que generan fisuras, un fisuramiento interno y por ende un debilitamiento hasta estructural, dependiendo del tipo de estructura. Entonces, ese es un poco el proceso corrosivo. Es una expansión propia de generarse esta capa corrosiva que genera tensiones internas y que lo que hace es debilitar la estructura. sí, de hecho, este proceso corrosivo que mencionas se hace mucho más crítico, ¿no? En estructuras directamente enclavadas en el mar, como los puertos, ¿no? Claro. O entonces, digamos, ¿cómo se pueden frenar los daños producidos por este ambiente marino en el concreto, en las estructuras de concreto? Sí, correcto. Nosotros en SICA, como tú bien lo mencionaste dentro de mi currículum, o dentro de mi experiencia laboral, yo actualmente trabajo en SICA, me desempeño como ingeniero de producto de la unidad de waterproofing, que es impermeabilización en SICA. Nosotros en SICA hemos considerado un concepto muy importante, lo que es la tecnología de la impermeabilización. Y es más, Ujú. hacemos que las universidades puedan conocer este concepto. Y es más, nuestro anhelo es que en el futuro las universidades lo dicten como dentro de su programa curricular. ¿Por Ujú. qué? Porque queremos que no solamente no se haga un buen concreto, sino que se tenga un concreto para un tiempo de vida correcto o idóneo. Pero a lo que quiero llegar, a lo que quería llegar es que la base fundamental para evitar eh, estos procesos corrosivos o las patologías propias de una buena o de una mala impermeabilización es seleccionar un adecuado concreto. Y ahí respondo a tu pregunta. En el caso de las obras portuarias, el primer paso es saber seleccionar el tipo de concreto. Ahí Ok. debemos empezar a trabajar con concretos, no por resistencia a la compresión, no por un concreto 210 o 280 o un concreto 175. La selección en obras portuarias o en obras en las cuales se va a tener una mayor influencia de los ataques químicos por el propio del agua del mar, debe ser seleccionado, por ejemplo, por relación agua-cemento, por durabilidad. Y ahí la norma nos dice que el concreto debe cumplir una relación agua-cemento de 0,45 hasta 0,50. ¿Por qué? Porque entre menos relación agua-cemento, menos poros, y si hay menos poros, menos interconexión de estos poros, menos ductos por los cuales se va a transportar los iones cloruro, los sulfatos o el mismo líquido elemento como el agua, ¿no? Probablemente algún tipo de aditivo en particular. Me encanta tu pregunta, es excelente. Adicionalmente, por ejemplo, a la selección idónea de la relación agua-cemento, hay otras características importantes, como por ejemplo, utilizar aditivos plastificantes y aditivos superplastificantes. ¿Por qué? Porque al comenzar a seleccionar aditivos plastificantes y aditivos superplastificantes, yo disminuyo la cantidad de agua que estoy utilizando en mi proceso de mezcla. Y si disminuyo la cantidad de agua, lo que hago es optimizar mi relación agua-cemento y obtener ese tipo de relaciones agua-cemento de 0,45 o 0,50. Adicionalmente, a los aditivos plastificantes y superplastificantes, se recomienda aditivos impermeabilizantes, que lo que hacen es justamente tapar estos pequeños poritos, obstruyendo el paso o la interconexión entre los mismos. Entonces, ese es otro tipo de aditivos que sí se podría recomendar adicionalmente a los aditivos plastificantes o superplastificantes que podamos utilizar. Claro, de hecho, el aditivo superplastificante es relativamente común de usar, pero en el caso de los aditivos impermeabilizantes, eso es un poquito más, digamos, por decirlo de un modo un poquito más novedoso, o me Más equivoco. novedoso. Sí, es Claro. correcto. Es correcto. Ya lo plastificante ya no es
una tecnología desfasada. Yo veo que inclusive hasta en obras de la autoconstrucción ya utilizamos aditivos plastificantes. Además, SICA hemos lanzado una línea de aditivos para la autoconstrucción. Pero en el caso de aditivos impermeabilizantes, te cuento A ver. que SICA tiene un aditivo impermeabilizante hace más de 100 años, que es el SICA 1. Hace más de 100 años, SICA generó el primer aditivo, el que se llama el SICA 1. Este aditivo, el SICA 1, se ha venido consumiendo de manera habitual, normalmente en mortero de tarrajeo o en otro tipo de cosas. Pero en el caso del concreto, sí hemos desarrollado aditivos impermeabilizantes con distintas fórmulas. Y la última fórmula, la más novedosa, es la de los aditivos impermeabilizantes por cristalización, que Ok. recién ha sido lanzado en sí. Y la tecnología de los aditivos de impermeabilizante por cristalización es excelente, en la cual estos aditivos trabajan con la cal libre del cemento y generan una reacción de cristalización, por eso tiene su nombre, y lo que hacen es justamente tapar estas interconexiones, estos poros y estas fisuras. Sí, de hecho, sí, ¿nos puede hablar un poco más acerca de esa tecnología de cristalización? Encantado, encantado. En SICA hemos lanzado la tecnología de los aditivos de impermeabilización por cristalización. El producto que hemos lanzado ya hace 2 meses se llama el SICA Monotox 160 Migrate. Este producto trabaja en realidad justamente tapando estos poros internos o estas interconexiones. En este caso, este se pone como un mortero de recubrimiento, ¿no? Pongamos en el caso que nosotros tengamos nuestra piscina, nuestro tanque, o Ok. simplemente la infraestructura que queremos impermeabilizar. Lo que hacemos es poner un mortero en un máximo de 2 milímetros, no como un tarrajeo que se pone en 2.5 hasta 3, en un máximo de 2 milímetros. Ponemos este mortero recubriendo y lo que va a hacer este mortero, que por el efecto químico que tiene, por los químicos que tiene, comienza a ingresar intersticialmente en el concreto, sellando los poros, sellando las fisuras, y lo que hace es darle ese efecto de grado de impermeabilidad. Y no solamente la sella, lo que pasa es que entre más cal libre el producto de la hidratación del cemento, va a seguir actuando y va a seguir sellando, es decir, tiene una alta durabilidad. ¿En qué momento se aplica este mortero? ¿Después del curado o antes del curado o cómo? Tu pregunta es excelente. ¿Cuál es lo ideal? Uno ya desencofra su estructura, comienza el proceso de curado. ¿Cuál es lo ideal? Pasado los 7 días, que ya tiene normalmente un concreto, puede tener del 70 al 90% de su resistencia especificada, es en la cual se puede comenzar a aplicar. La mayoría de personas esperan los 28 días porque, por ejemplo, un tanque, una cisterna, siempre se hace la prueba de estanqueidad primero y posteriormente ya se realiza la impermeabilización, y ahí sí lo puede realizar con este mortero de impermeabilización por cristalización. Pero lo mínimo es que pase los 7 días. Ok. Aparte digamos, de impermeabilización por cristalización, ¿qué otras tecnologías para impermeabilizar se Uy, tienen? tu pregunta es muy buena. Va a depender del tipo de estructura, pero te la voy a Ok. mencionar. Por ejemplo. A ver, la primera tecnología es la de los aditivos directos hacia el mortero y hacia el concreto. La Ok. obstrucción de los poros. Esa es la tecnología, como te digo, que sí que ya tiene más de 100 años. Y en el Perú tenemos 25 años comprando el producto bandera que se llama SICA 1, que se pone al mortero, que se pone al tarrajeo y que se pone al concreto. Pero adicionalmente, tenemos la tecnología de los morteros de recubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos nuestra piscina, tenemos nuestro tanque, y lo que hacemos es ponerle un mortero como un empastado en un máximo de 2 milímetros, y con eso recubrimos. Son productos a base de cemento y que no alteran químicamente el agua. Otro tipo de tecnología son las tecnologías de las membranas. Y acá nosotros tenemos membranas en SICA, que la más común son las tecnologías de las membranas de PVC, que por ejemplo, como tiene su estructura, tiene su zapata o tiene un túnel, y lo que hace es recubrir con una membrana para evitar el paso del agua. Y en el caso de la membrana de PVC, tiene una alta durabilidad. Estamos hablando que pueden durarnos de 50 hasta 100 años. Pero SICA ha lanzado justamente una innovación muy importante con las membranas, que son las membranas, un producto que se llama el SICA Proof. Y disculpa, Mítalo, que me extienda mucho, el No, tema me apasiona. Te cuento, cuando uno pone una membrana sobre una estructura de concreto, hay un fenómeno que se llama la migración lateral de agua.
Ujú. que a veces las moléculas de agua pueden quedar entre el concreto y la membrana, y el agua se va a pasar entre estas dos estructuras. La membrana siempre es colocada, sellada, termofusionada, pero si hay una molécula de agua, esta molécula de agua va a pasar o va a migrar lateralmente dentro, en este conducto entre el concreto y la membrana, puede buscar una fisura y puede ingresar. No me alargo mucho. Ujú. La tecnología de SICA, que es una tecnología propia de SICA, lanzado con la ingeniería suiza, se llama las membranas totalmente adheridas. Por ejemplo, nosotros ponemos la membrana, vaciamos la cimentación, en el caso de cimentaciones que se encuentran en zonas que tienen bastante ataque de sulfatos, y lo que pasa es que el concreto se adhiere con la membrana, haciendo ya no dos materiales, sino haciendo un material compuesto, haciendo una unión híbrida. Y lo Esta que hace, membrana, disculpe, esta membrana es como un líquido que lo echas y luego no, se... la membrana es como, para entendernos, es como una tela, Ah, ya, 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 ok, ok. es como una tela. Y esta se coloca en una cimentación. Por ejemplo, eso es el caso más habitual, ponemos esta membrana, pero es una tela de PVC, en realidad es Ok, una manta, un rollo ya, de ya, PVC, y encima vaciamos la cimentación. ok. Y encima Listo. vaciamos. Y con Eh, eso le damos durabilidad a las zapatas, a los cimientos, y evitamos el contacto y el ataque del terreno, ¿no? sí, usted mencionó algunas estructuras de concreto relativamente, bueno, relativamente, entre comillas, pequeñas, pero en el caso de una presa, ¿no? En el que la impermeabilización es mucho más crítica, ¿cómo podría, digamos, cuál sería la tecnología más adecuada? Que en realidad va a depender Ah, ya. de varios factores. Claro, el Existen tipo. varias tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de las membranas de PVC se aplican muchísimo en el caso de lo que son presas, en el caso de lo que son túneles. Es más, ahorita justo mismo estamos aplicando en megaproyectos. Ya. La tecnología de las membranas totalmente adheridas, estamos aplicándolo para las zapatas de los silos de una empresa cementera muy importante en el Perú. Entonces, va a depender del proceso constructivo, del grado de durabilidad de la estructura y Ok. también en realidad del grado de exposición de la Ujú. estructura. Ingeniero, ¿qué tanto uno podría decir si yo utilizo digamos, todas estas nuevas tecnologías impermeabilizantes, qué tanto se encarece el costo de mi obra? Eso es muy importante, eso es muy importante, porque en Latinoamérica y en especial en el Perú, tenemos pocos avances en impermeabilización, porque muchas de las obras no consideran la partida de impermeabilización. Mm, Piensa que solamente con poner un concreto ya se asegura el grado de impermeabilidad. Y eso ya lo hemos demostrado con lo que hemos hablado largamente de la relación agua-cemento. ¿En qué tanto puede encarecer la partida? Va a depender, pero según cálculos puede oscilar entre 15 hasta 25% más de la ujú. construcción. Pero hay que ver algunos puntos muy importantes, como por ejemplo los costos de mantenimiento, los costos por pérdidas que se puede tener por tener una estructura no impermeable. Según cálculos realizados por un estudios en Latinoamérica, los costos de mantenimiento cuando se tienen estructuras hidráulicas no impermeabilizadas de manera idónea pueden encarecer hasta más de 150%. Mm, Entonces, yo pienso que invertir quizás un 15% adicional, hasta 20% adicional, lo que puede hacer es ahorrarnos en gran medida y lo principal, asegurar que la estructura tenga un buen tiempo de vida útil. claro, a la larga viene siendo más barato digamos, estar restaurando, qué sé yo, ¿no? Y de hecho, eso, Claro, eso me parece muy importante porque, por ejemplo, antes se hacía todos los experimentos que se hacían en la tecnología del concreto era justamente para poder aumentar la resistencia, pero digamos, en los últimos años, todos los experimentos van justamente a aumentar la durabilidad del concreto. Y es de hecho, correcto. estas tecnologías te permiten aumentar la vida útil, la durabilidad, ¿no? Bueno, ingeniero, ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué mensaje final tendría para todos aquellos que dicen, "Ah, no, 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 digamos, se encarece demasiado, no, no es necesario porque tengo una Ya, obra pequeña, mi piscina, no, 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 no es necesario"? O claro. en general, un mensaje en general. Un mensaje general, dos mensajes. El primero, que debemos comenzar nosotros los ingenieros a mirar el costo integral. No Ok. solamente el costo de la construcción inmediata, sino el costo de mantenimiento y lo principal, el costo que nos puede demandar que la estructura falle.
Imagínense, por ejemplo, en una estructura en la cual se filtre haya pérdidas de agua, o en una planta de tratamiento de aguas residuales en la cual haya emanación de los líquidos residuales y se tenga que parar el proceso para reparar y poder volver a impermeabilizar. Y número dos, que nosotros los ingenieros siempre estemos abiertos a las innovaciones. Te cuento que la mayoría de empresas, de constructoras e inmobiliarias, pasean su cisterna con concreto de 280. Estamos hablando con concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado de una relación agua-cemento 0,67. Entonces es poroso. La principal forma de impermeabilización en el Perú y en Latinoamérica es con tarrajeo. El tarrajeo es un mortero 1 en 5 y en realidad es prácticamente una piedra pómez que se le está poniendo encima del concreto. Entonces, es importante que los ingenieros estemos abiertos a la innovación. No porque siempre es hecho así, sea lo correcto. Entonces, existen ya nuevos productos, nuevas innovaciones de los materiales de construcción que nos va a permitir tener estructuras optimizadas. Listo, ingeniero. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero igual queríamos agradecerle nuevamente por su presencia y también por habernos brindado mayores luces acerca de las tecnologías de impermeabilización del concreto, que es un tema bastante interesante justamente para aumentar la durabilidad, que eso es muy importante y que los ingenieros, justamente como usted dice, deberíamos siempre apostar por la innovación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. Para mí ha sido todo un placer poder estar contigo, estar con nosotros, con ustedes y compartir este pequeño granito de arena sobre la impermeabilización del concreto. Listo, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos. Estuvo con nosotros el ingeniero Edgar Saldaña Ayala. Él es ingeniero de materiales por la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente es ingeniero de producto waterproofing de SICA Perú SAC. Muchas gracias a ustedes por vernos y ya estamos encontrándonos en otra oportunidad en Consultorio de la Construcción. Hasta luego.